Dicen que Dios murió, pero lo curioso es que nadie se atrevió a hacerle duelo. Lo declaramos muerto, sí, pero seguimos rezándole a otras deidades disfrazadas. El éxito, la productividad, la validación. Cambiamos el templo por el gimnasio, el rosario por el smartwatch, la oración por el scroll infinito. Pero el gesto es el mismo. Seguimos buscando redención en algo que nos salve del vacío. ¿Y si el vacío no fuera el enemigo? ¿Y si, en lugar de huirle, debiéramos aprender a habitarlo? Imagina esto. Es domingo. La ciudad está silenciosa, pero no en paz, sino en pausa. Caminas por la calle con ese eco de ¿y ahora qué? Acabas de lograr algo que te costó años. Una relación, un ascenso, un sueño. Y en lugar de sentir plenitud, sientes nada. Un hueco elegante. Una especie de silencio interior que no sabes si celebrar o temer. Miras al cielo, esperando una señal, y solo hay nubes que pasan lentas, indiferentes, y en esa indiferencia algo dentro de ti se remueve. Tal vez ahí está el mensaje. No hay mensaje. Nietzsche lo dijo con brutal honestidad. Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Pero no lo dijo con orgullo, sino con temblor. Porque matar a Dios, esa idea que daba sentido a todo, no era una victoria, era un terremoto. El suelo se abría bajo los pies de la humanidad. Buda, siglos antes, ya había señalado la misma grieta desde otro ángulo. No hay alma fija, no hay centro permanente. Lo que somos es un río, no una estatua. Y mientras más nos aferramos a un sentido eterno, más sufrimos. Entonces, ¿qué hacemos con este hueco? ¿Nos llenamos de distracciones, de metas, de ruido? ¿O nos atrevemos a mirar dentro y decir, sí, no hay nada? ¿Y eso está bien? El vacío no te está quitando algo. Te está devolviendo la posibilidad de empezar sin certezas. Y eso da miedo, claro. Pero también huele a libertad. Quizás la verdadera espiritualidad moderna no sea volver a creer en un Dios, sino aprender a no necesitarlo para sentir asombro. Y justo ahí, en esa grieta entre el vértigo y la calma, comienza esta historia. Nietzsche gritó que Dios había muerto, pero en el fondo estaba llorando por el ser humano. Porque no se trataba de la muerte de un viejito con barba en el cielo, sino del colapso del sentido que mantenía unido al mundo. Cuando el ser humano deja de creer en un orden sagrado, en un propósito divino, se enfrenta a un espejo vacío. Entonces, ¿por qué vivir? Y ahí, justo donde la desesperación asoma, Nietzsche lanza su desafío. Si Dios ha muerto, ahora te toca a ti inventar el sentido. No uno heredado, no uno prestado, sino uno creado desde tu fuego interno. Esa fue su gran provocación. El vacío no como pérdida, sino como territorio virgen. Siglos antes, Buda ya había caminado por ese mismo terreno, pero sin gritos, sin martillos, sin dioses muertos. Su silencio fue su revolución. Él no negó la divinidad, simplemente la disolvió. Dijo, no hay un yo permanente, no hay un alma fija. Lo que llamas yo es solo un conjunto de procesos que cambian, como olas en el mar. Si entiendes eso, dejas de sufrir por querer que la ola dure más de lo que puede durar. Y aquí se encuentran los dos, Nietzsche y Buda, el rebelde y el sereno, el que destruye y el que disuelve. Ambos apuntan al mismo punto ciego de la existencia. El vacío no es el fin, es la condición de posibilidad de todo. El problema no es el vacío, sino nuestro pánico ante él. Pregúntate, ¿cuántas veces has llenado tu vida de ruido solo para no escucharte? ¿Cuántas veces te has enamorado del siguiente proyecto, del siguiente viaje, del siguiente yo mejorado, solo para no mirar el hueco que late detrás de todo eso? Ese hueco no quiere tragarte, quiere que respires dentro de él. Porque solo cuando te atreves a quedarte sin respuestas, empieza la verdadera pregunta. ¿Qué nace en mí cuando ya no hay nada que me sostenga? El vacío no se anuncia con truenos ni con relámpagos, llega en silencio,
Llega un martes cualquiera, mientras cierras la computadora después de un día agotador, y de pronto te preguntas, ¿para qué todo esto? No hay drama, no hay lágrimas, solo un hueco pequeño que se abre entre lo que haces y lo que sientes. Y ahí comienza la incomodidad. Lo primero que haces, casi por reflejo, es llenarlo. Abres Instagram, pides comida, llamas a alguien, te pones a buscar vuelos o series, lo que sea con tal de no quedarte a solas con ese silencio que da miedo. Pero el vacío es paciente. Espera, sabe que volverás. Nietzsche lo llamaría el desierto que crece. Buda lo llamaría la vacuidad. Tú lo llamas crisis existencial. Pero son tres nombres para la misma experiencia. La desaparición de las certezas que te mantenían de pie. Y aquí aparece el giro más incómodo. El vacío no te está destruyendo, te está depurando. No te está quitando el sentido, te está mostrando cuáles sentidos eran falsos. Todo lo que hacías para sostener tu identidad, trabajo, títulos, relaciones, creencias, eran parches sobre un abismo natural. Pero ese abismo no es una falla. Es el espacio desde el cual puede emerger algo real. ¿Y si el sentido no es algo que se tiene, sino algo que se practica? ¿Y si la plenitud no es llenar el vacío, sino caminar dentro de él con los ojos abiertos? Hay una historia zen que lo explica con una sonrisa. Un discípulo le pregunta al maestro, «Maestro, ¿qué hago cuando me siento vacío?» Y el maestro, sirviendo té, responde, «Sigue sirviendo, pero sin taza». El discípulo se queda confundido, hasta que entiende. Cuando dejas de necesitar un contenedor, descubres que el té no deja de fluir. Eso somos, el flujo mismo, no la taza que lo contiene. Así que tal vez el problema no es que el mundo haya perdido sentido, sino que tú sigues buscándolo donde ya no está. El sentido no vive en los viejos dioses ni en los nuevos ídolos, vive en la atención. En la mirada limpia que ve las cosas tal como son, sin adornos. Y sí, eso es aterrador, porque mirar el mundo sin narrativas duele. Pero también es hermoso, porque por primera vez lo ves. Cuando sientas ese hueco interior, no corras, quédate quieto, literalmente. Siéntate, apaga el ruido, deja que el vacío respire contigo. Al principio será incómodo, como si el alma tuviera comezón. Tu mente buscará algo que hacer, revisar el teléfono, limpiar, pensar, déjala intentar. Luego obsérvala rendirse. El silencio no es castigo, es fisioterapia para la conciencia. En él, las heridas del sentido aprenden a cicatrizar solas. Pregúntate, ¿qué pasaría si no hago nada? ¿Qué pasa si simplemente existo? Eso que llamas vacío es tu propio ser volviendo a escucharse. Abraza el sinsentido como maestro. No todo en la vida necesita una explicación, no toda pérdida necesita moraleja. El dolor no siempre tiene propósito, y eso está bien. La obsesión por entenderlo todo es otra forma de control. Nietzsche lo sabía. El sentido impuesto es una trampa elegante. Pero cuando aceptas que el universo puede ser absurdo y, aún así, eliges amarlo, entras en otro tipo de libertad. Haz del sinsentido un espejo, no un enemigo. Si no hay guión preescrito, puedes improvisar el tuyo. Si no hay destino, cada paso puede ser sagrado. Aprende a morir un poco cada día. Buda enseñó que toda vida es impermanencia. Todo lo que amamos cambia, se transforma, desaparece. Resistirlo es sufrir. Pero rendirse ante ese flujo no es rendición, es madurez. Muere a tus versiones viejas, al personaje que ya no encaja, al sueño que ya no vibra, a la idea de quién debería ser. Cuando algo se va, no digas «lo perdí». Di «se cumplió». Esa pequeña frase cambia el aire que respiras, porque la vida no te roba nada, solo te recuerda que todo es préstamo. Crea rituales, no rutinas. Una rutina te protege del vacío. Un ritual te enseña a mirarlo. La diferencia está en la conciencia.
Bañarte puede ser rutina o meditación. Comer puede ser impulso o gratitud. Caminar puede ser huida o presencia. Haz del día una ceremonia discreta. No necesitas incienso ni mantras, solo atención. Cada gesto consciente es una forma de llenar el vacío sin llenarlo de ruido. ¿Tienes 5 minutos? Siéntate a observar cómo entra la luz por la ventana. Ese instante, aparentemente insignificante, es lo más parecido a la eternidad que tendrás. Encuentra lo sagrado en lo ordinario. Si Dios se fue a caminar, quizás lo hizo para esconderse en los lugares que menos miras, en el cansancio, en la rutina, en la sonrisa de alguien que no esperabas, en el plato que lavas sin pensar. El vacío se disfraza de cotidiano para ver si estás atento. La espiritualidad no dogmática no busca cielo, busca profundidad en lo que ya es. Cuando haces las paces con la nada, todo se vuelve suficiente. Ahí descubres que el sentido no se encuentra, se encarna. En el fondo, estos 5 caminos son variaciones de una misma melodía. El vacío no necesita ser llenado, necesita ser vivido. Cada vez que eliges presencia sobre prisa, gratitud sobre búsqueda, aceptación sobre certeza, estás rezando sin palabras. Y de repente comprendes algo simple y tremendo. El sentido no murió, solo cambió de dirección. Ya no vive allá arriba. Vive aquí, en ti, en cada respiración consciente. Tal vez Dios no murió. Tal vez solo se fue a caminar para ver si aprendías a andar sin bastón. Y mientras tú corrías buscando certezas, Él, o eso, o la vida, o el vacío, te esperaba en el único lugar donde nunca miraste, dentro. El vacío no es el fin del camino. Es el espacio donde todo empieza de nuevo. Cada vez que te atreves a respirar sin saber qué viene después, cada vez que miras un amanecer sin pedirle significado, cada vez que te ríes sin motivo, ahí está la nueva espiritualidad, sin templos, sin dogmas, sin promesas, solo presencia. Así que la próxima vez que sientas el hueco, no lo llenes, camina con él. Porque quizá ese vacío no es la ausencia de Dios, sino su huella. Explora más sobre esta búsqueda interior con Meditria. Meditaciones, donde puedes sumergirte en prácticas de silencio y presencia. Psicología, para entender cómo el sentido se construye desde lo humano. Y ambientes sonoros, para acompañar tus momentos de contemplación con paisajes en 8D. Nos escuchamos en la siguiente, o tal vez no. Astronauta Studios.